Dominicana. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Como cada fin de semana, nosotros opinamos, debatimos, orientamos, en esta ocasión en materia de activismo estudiantil. Desde la tiranía trujillista hasta la demanda del 4% para la educación, el movimiento estudiantil dominicano ha jugado un papel protagónico en las luchas sociales y políticas en la República Dominicana, pues de una forma u otra siempre ha estado vinculado a la lucha general del pueblo por su libertad, conducto y canalización de la rebeldía de la juventud, caracterizado por sus ideales libertarios a favor de las generaciones de estudiantes de ayer y de hoy por sus derechos. Este sábado en Así las Cosas conversamos sobre los mecanismos de representación y participación de los y las estudiantes en la educación superior dominicana, tanto como en las instituciones privadas como la pública, y conversamos sobre las elecciones estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy conoceremos de qué forma se organizan los grupos estudiantiles de varias universidades con el propósito de llevar sus demandas ante las autoridades académicas y, por qué no, estatales. ¿Cuáles han sido los aprendizajes de tantas décadas de lucha que pueden y quieren compartir con futuras generaciones? ¿Cuáles retos presentan y que, al igual que cualquier otro grupo político, deben consensuar y superar? Así las cosas, hoy conversamos sobre el movimiento estudiantil a propósito de las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Acompáñenos. Presentamos, es un honor para Así las Cosas, recibir aquí en nuestra mesa al señor Santiago Castro Ventura, médico e historiador, docente de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también a Estali Montero, comunicador social, activista político e investigador social. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros en esta conversación. Bueno, la gente sigue diciendo en Santo Domingo y en toda la República Dominicana que hace falta Trujillo, que Balaguer hizo muchas cosas buenas, pero si hablamos de movimientos estudiantiles, de la sangre, de esos nombres que todavía recordamos, y a veces uno que otro escrito en la prensa nacional, se les rinde honor por sus aportes en sentido del periodismo, del activismo, desde cualquier aporte social. Entonces, ese rol histórico de los movimientos sociales, yo creo que es importante conversar sobre ello y partir en la conversación con usted, señor Santiago. Sí, muchas gracias por la invitación. Realmente sí, el rol histórico del movimiento estudiantil ha sido un rol preponderante. E incluso si nos remontamos a la propia era de Trujillo. Claro. Cuando Trujillo toma el poder, el único sector social que sale a enfrentarlo es la Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios, con Guido de Pradel Batista a la cabeza, y te hacen movilizaciones que conmueven a la sociedad, que se siente aterrorizada por la presencia de este señor. Obviamente después la tiranía va a establecer todo su mecanismo de represión. Por supuesto. Y esto va a desaparecer. Pero no va a desaparecer de un todo, porque incluso tuvieron que crear una guardia universitaria para espiar, apresar y asesinar a estudiantes y profesores opositores. Y aún así, desde la universidad se van a levantar, por ejemplo, hasta el movimiento del 46, donde participaron héroes como la maestra Josefina Padilla, que está viva todavía, junto a Pericles Franco y Chito Enrique, que encabezaron la Juventud Democrática Universitaria, oponiéndose a Trujillo en esos momentos, ¿no? Y que más está a decir, ya al final de la tiranía, los momentos más cumbres de la resistencia contra los remanentes del trujillismo salieron desde la universidad. En la heroica resistencia de la calle Espaillá, cuando la calle Espaillá en el 61 se declaró territorio libre, ese territorio libre, eso venía de la universidad, empezaron las movilizaciones por la autonomía. Y ahí se va a mantener en todas las vertientes hasta más adelante, cuando se instala el gobierno del profesor Juan Bosch y que es derrocado. El primer movimiento de protesta ante el golpe de Estado de Juan Bosch surgió en la universidad. Los estudiantes se lanzan a las calles y son reprimidos. Y así se van a mantener todo el tiempo que participa
que está ese gobierno de terror, ese gobierno ilegal que era el triunvirato, hasta que llega la Guerra de Abril, donde los estudiantes deciden que ese orden trujillista, sin Trujillo, que existía en la universidad, debía desaparecer, junto a los profesores democráticos, y conforman el movimiento renovador universitario. En septiembre del 65, este movimiento renovador desconoce a las autoridades reaccionarias y se conforma un nuevo movimiento renovador que nombra autoridades nuevas y que es desconocido, no quiere ser reconocido por el gobierno provisional de García Godoy y por las autoridades interventoras, ¿no? Estábamos intervenidos por los Estados Unidos. Entonces se hace un piquete al Palacio Nacional el 9 de febrero de 1966. Y en ese piquete no solo van los estudiantes universitarios, sino vamos los secundarios. Ya yo era estudiante de la escuela secundaria, mayormente fuimos los secundarios, porque el movimiento renovador perseguía abrir las puertas de la universidad. La universidad era una universidad elitista, donde para usted estudiar tenía que pagar en esa época 115 pesos, que era todo el dinero del mundo. Un dineral. Era un dineral. Fortuna. Entonces se planteaba que la universidad abriera sus puertas con el movimiento renovador. Y se hizo ese piquete el 9 de febrero, donde asistimos todos los estudiantes, la mayor parte de los estudiantes de la educación secundaria y la educación primaria e intermedia. Las fotos están ahí, conmovedoras. Usted ve niños y ese piquete fue ametrallado frente al Palacio Nacional, donde murieron 3 estudiantes. Murió Tolentino, Santos Méndez y Altagracia Amelia Rical Calventi, y 2 compañeros quedaron heridos, inválidos de por vida. Están vivos, Tony Pérez y Brunilda Amaral, jamás han podido volver a caminar. Pero después de esto se desarrolló una lucha nacional y el gobierno tuvo que reconocer el movimiento renovador, que es el que abre las puertas de la universidad, y la universidad, de ser una universidad elitista, pasa a ser una universidad de masa, donde las masas se empoderan de su desarrollo. Va a llegar los tristes 12 años de Balaguer, y durante este periodo Balaguer trata de ahogar la universidad económicamente, pero en el 69 se desarrolla una hermosa lucha conocida como la lucha del medio millón, que encabezó Atuey y Miguel Lecán, sí, en esos momentos, y que la universidad no tenía en aquellos tiempos ni siquiera 10.000 estudiantes. Y ese movimiento llegó a todos los rincones del país. ¿Dice por qué? Porque los estudiantes secundarios también se empoderaron del asunto. No solo y usted veía, sí, usted veía en Montecristi, en Dajabón, en Elías Piña, las movilizaciones por el medio millón, pero eran los estudiantes secundarios. Es más, yo recuerdo que por mi casa había una escuelita hogar, y un día los niños salieron gritando medio millón y la profesora detrás de ellos, haciéndolo callar porque eran dichos chiquitos, por la popularidad que tomó esa lucha por el medio millón, y Balaguer se vio obligado a entregarle el medio millón a la universidad. Hicieron muchísimos otros actos represivos. Está la ocupación militar del 4 de abril del 72, en la que murió Sagrario Elcida Díaz, y miles de compañeros fuimos prisioneros. Yo estuve 15 días prisionero, sin ningún delito, y otras, más de 5 veces fue ocupada la universidad, pero la universidad tenía una característica importante. En medio de la lucha había siempre docencia para integrar a los estudiantes. Situaciones que hoy en día dictan algo muy diferente a lo que ocurría en el pasado. Claro. En el pasado la consigna era lucha, estudio y movilización. Un día podía haber un enfrentamiento y salíamos miles de estudiantes y nos enfrentábamos a la policía sin capucha y sin nada, y al otro día, en la tarde, ya había docencia para aglutinar y mantener ese criterio. Eso en algo se ha perdido por una serie de circunstancias que se determinan que son totalmente diferentes a la realidad de hoy. Estoy pensando cuando relata todo esto en tan poco tiempo. Y sí, hay que recordar nombres, caras, o sea, esos rostros de hombres y mujeres que por distintas razones hoy en el plano físico no nos acompañan. Mucha sangre, mucho sudor,
mucha lucha en República Dominicana. Y cuando dice eso se ha perdido, esas cosas han cambiado, me lleva a integrarte, Stalin, a la conversación, porque la gente en la colectividad suele decir, profesor, ahí están los disturbios, los liosos. Muchas veces no nos interesamos en investigar más allá del porqué del disturbio, quiénes son esas caras, esos nombres que siguen protagonizando 20, 30 años después algunas de esas luchas sociales. Pero no quiero desaprovechar esta parte de la conversación para preguntarle, profesor, cuando asesinaban, cuando desaparecían, cuando herían gravemente a estos hombres y a estas mujeres, ¿cómo lograban articularse? ¿Cómo era la protesta? ¿Qué mecanismos para organizarse tenían? Ahora creemos mucho en redes sociales y demás. No es tan fuerte como ustedes se imaginan porque menos de la mitad de la población tiene acceso a la internet. Pero en ese momento, profesor, ¿cómo lo lograban? ¿Cómo lo hacían? Cuéntenos. Sí, es muy importante la pregunta porque es algo que incluso a mí me preocupa mucho. Por ejemplo, antes, en la universidad había una comunicación directa con los estudiantes. Si había una situación de lucha, desde temprano, los grupos estudiantiles iban curso por curso en cada facultad a explicarle en cada aula a los estudiantes qué iba a ocurrir en el día de hoy y por qué había que salir a luchar. Eso se sacaban comisiones. Yo fui dirigente del grupo Fragua y dirigente del Flavio Suero. Y nosotros siempre en la mañana, cuando se decidía que hoy hay que salir a luchar por tal situación, se formaban comisiones. Usted va para ingeniería, usted va para medicina, usted va para el colegio universitario, y esas comisiones iban aula por aula a empoderar a los estudiantes de qué estaba pasando. Y permiso, profesor, entraban y al poco tiempo venía la movilización y venía la integración masiva del estudiantado. ¿Por qué esa integración masiva? Porque se discutía con ellos directamente en el aula y se conocían los problemas. Hoy, yo como profesor, te puedo decir que la situación es diferente, porque rara vez veo que los movimientos estudiantiles pasan por el aula a explicarle, a discutir con los estudiantes lo que está pasando. Y cuando suele aparecer uno, yo hasta lo felicito. Le digo, eso es lo que hay que hacer. Es decir, es la comunicación directa con el estudiante y explicarle el problema. No es uno salir, cuando usted lo hace así, por lo insensible que sea un estudiante en un aula, en una sección, una buena parte se integra. ¿Y qué tiempo duraba una protesta? ¿Qué tanto tiempo se movilizaba esos estudiantes? Bueno, primero empezaba la organización. Ahí se iba a llevar una hora porque había que estar todo en la universidad. Después, incluso, había un momento estelar que la facultad más combativa era la de agronomía y estaba en Engombe. Entonces, nunca salió una movilización hacia las calles sin esperar que llegara agronomía. Okay. Cuando los compañeros llegaban en 2 guaguas, llegaban con ramas y ellos se movilizaban por toda la universidad. Era un espectáculo que todo el mundo esperaba verlo. Entonces se decía salir. Muchas veces salíamos las guaguas de la universidad. Los estudiantes han perdido conquista. Nosotros teníamos guaguas. Cada vez que había que pedir presupuesto, aumento para los profesores, aumento para los empleados, nosotros decíamos guagua para los estudiantes, el comedor. ¿No? Entonces nosotros teníamos guagua. ¿Podíamos durar meses reclamando temas específicos, profesor? Sí, a veces se duraban meses porque nosotros en aquellos tiempos habían gobiernos tercos como el de Balaguer. Terco solamente. Me encanta ese calificativo. Para no decir otra cosa. ¿No? Lo digo yo. Abusivo. Para no decir otra cosa. Entonces, pero ¿qué ocurría? Nosotros teníamos la gran consigna era movilización en el seno del pueblo. Si salíamos de frente, generalmente teníamos a la policía. Pero nosotros teníamos una técnica, era irnos en las guaguas. Y cuando llegamos en las guaguas, ¿quiénes se integraban? La población. Nosotros llegamos a Cristo Rey, a Capotillo, a Gualey, y eran miles de gente que salían de sus casas a integrarse a los estudiantes y que nos estaban esperando. Porque muchas veces se les mandaba a decir, mira, vamos para tal sitio allá en Villa Agrícola. Cuando nosotros llegábamos en la guagua, ya eso estaba lleno de gente del pueblo para integrarse a la lucha de la universidad. En esos momentos eran luchas totalmente de masa, donde la masa participaban. Y yo creo que se puede hacer esto ahora con mucho más razón. La universidad antes tenía 10.000 o 15.000 estudiantes.
y hoy tiene 200.000. Bueno, hay que considerar también la población, o sea, la densidad poblacional de ese momento y ahora. Stalin, estás escuchando todo esto, Sí. estás escuchando a muchos tíos, abuelos, a tu padre, a mucha gente Sí. que en algún momento dijo, bueno, cuando yo era joven, o al día de hoy también la idea de yo fui comunista, yo fui activista, pero ya no, o por el contrario, jóvenes que le dicen a esas personas adultas, él puede porque está pago, yo estoy empezando, yo no me quiero quemar, yo no me puedo arriesgar. Al día de hoy, los procesos de lucha, por supuesto que han cambiado, los temas también, la manera de desarticular los movimientos, ya no se trata de una ametralladora en una escuela o en una universidad, ahora te compro, ahora destruyo tu partido político comprando a las principales voces y son de las cosas que vemos hoy en día. ¿Cómo planteas tú esta mezcla, Stalin, de situaciones del ayer y que hoy todavía siguen repitiendo? Mira, la historia reciente con relación a lo que tiene que ver con la dirigencia estudiantil en la universidad. Por ejemplo, yo recuerdo, yo entré a la universidad en el año 2005, pero yo soy hijo de la familia universitaria. Mis padres ambos son servidores de la UAS. Y recuerdo, por ejemplo, ver el cómo era ese proceso de esas elecciones, por ejemplo, cómo se desarrollan. A mí me sorprende. Es decir, yo recuerdo en el 2005 cuando yo entré, que unas elecciones en la universidad era algo que tenía a la comunidad universitaria completa moviéndose desde las 7 de la mañana, toreándose para ver quién iba a recibir en la puerta a los universitarios y las universitarias en el momento de iniciar el día y la jornada universitaria. Algo muy distinto a lo que ocurre. Y en lo que tiene que ver con la dirigencia, yo creo que el mejor indicativo de ver qué tanto ha perdido el movimiento estudiantil y la dirigencia de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es qué representa una posición de la Federación de Estudiantes Dominicanos para la sociedad dominicana. A mí me gustaría en lo adelante quizás hablar del tema de la representatividad también, el cómo ha afectado a la universidad, al movimiento estudiantil concreto, se le dieron unas estocadas que tiene que ver con la pérdida de representatividad. Los estudiantes eran el 33% de los organismos académicos y de cogobierno en la universidad. Y el profesor lo ha indicado. Ese proceso de pérdida de conquistas históricas ha iniciado e inició yo creo que en ese momento concreto, en donde un claustro mayor que recuerdo fue el 90, creo que en los años 90, el profesor me corregirá, se hizo en el Palacio de los Deportes, donde los estudiantes, por un tema de no ponerse de acuerdo como barra estudiantil, muchos no asistieron y perdieron la representatividad. Con el quórum, se conformó el quórum y perdieron la representatividad. Pasaron de tener el 33% de representación al 5% apenas. Claro. Hoy día, para mí, los estudiantes simplemente terminan siendo un espacio, un sector de legitimación de lo que quienes tienen el control, que en este caso que son los docentes y las docentes de la UAS, deciden hacer con la cuestión pública que es la universidad hoy día. Bueno, esta semana precisamente hemos visto publicaciones que generan conflictos por la aprobación, el patrocinio, el apoyo de partidos políticos a cada uno de sus candidatos. Entonces, profesor, ¿cómo ve usted la injerencia, el involucramiento de los partidos políticos actuales, tanto del gobierno, los aliados y opositores, dentro de lo que pasa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Su opinión y también para concluir esta mesa, los retos más importantes. Dígale a esa juventud en base a lo que usted ha vivido, ha leído, ha aprendido, ha consultado y hoy nos puede dejar. Sí, fíjate, es difícil en la sociedad, la gente sustraerse de la realidad, y los partidos son una realidad y van a actuar. Los partidos, esa es su misión. Claro. Desde uno u otro punto de vista, ellos tienen que influir en todos los aspectos de la vida, hasta en las religiones. Aquí tenemos curas que son de diferentes partidos, ¿no? Y uno sabe. Entonces, en la universidad siempre los partidos van a incidir. Lo que tenemos es que establecer que esos sectores que de una u otra forma se vinculan a partidos, dentro de sus reivindicaciones deben de plantear reivindicaciones propias de la universidad y del movimiento estudiantil. Es decir, no importa que me esté apadrinando X o tal partido, pero mis reivindicaciones no son de política partidaria para una u otra forma yo vindicar lo que está planteando mi partido, sino lo que necesita la universidad en ese momento. Es decir, en la medida en que usted se identifique con esos principios, todo es válido. Ahora, ¿cuál es el problema? Que, como muy bien señalaba el movimiento estudiantil, desde aquel proceso en que perdió el 5% de la representatividad, creo que para el claustro, pero es importantísimo.
porque el claustro es que decide las autoridades centrales de la universidad y la práctica lo ha demostrado. De ese momento, el movimiento estudiantil ha entrado en una etapa de involución. ¿Por qué? Porque antes todos los cargos de cogobierno eran honoríficos y ahora una buena parte de ellos se ha descubierto que usted los nombra en la universidad y esta persona va al organismo de cogobierno y no va a representar al estudiante, sino a representar el salario que tiene y no puede entrar en contradicción con las autoridades. Por eso no hay reivindicaciones universitarias y del propio movimiento estudiantil. Por eso ya en la UAS no hay un servicio de transporte propio de la universidad. Por eso ya no, el comedor es un desastre totalmente. Y la biblioteca, que es una biblioteca nueva, es una casa hueca, ¿no? Y que los profesionales los profesionales no son de folleto, Claro. los profesionales son de lectura. Entonces, aquí, ¿qué es lo que procede? Que los estudiantes abandonen la indiferencia. Eso. Que los Dejarse estudiantes apático. abandonen la indiferencia y que entiendan que en nuestra universidad ellos son parte de la dirección y que lo reclamen. Es decir, el viernes que hay elecciones, que traten de, dentro de lo que ellos consideren lo mejor, tratar de llevarlo mejor, por exigirle. Es decir, no es que si hay un proceso reivindicativo, usted va a la asamblea y usted plantea sus posiciones. La mayor parte de los estudiantes, ¿qué ocurre? Cuando hay una situación, se van para sus casas tranquilos y se van por detrás que no haya problema. No, usted tiene, si es un problema que le atañe a usted tiene que reclamar que su facultad se reúna a la asamblea de estudiantes y esa asamblea tome posición sobre el problema que está y que se convoque una asamblea general para que se discuta y se tomen las posiciones desde el punto de vista de las necesidades de la universidad. Entonces, ese es el problema. Yo creo que más que temerle al involucramiento de los partidos, es que la gente haga conciencia de que debe de asumirse el rol del papel de la universidad y el estudiante empoderarse, porque de lo contrario va a ocurrir como está pasando en universidades de América que gozaron de autonomía y que hoy su autonomía está mediatizada. Y aquí hay sectores que están tratando de mediatizar la autonomía de la universidad. Con Yo no me muchos refiero estudios, mucho a un infeliz patrocinio. que por ahí salió diciendo disparate, ¿no? De los tantos, porque hay muchos, sí, de los profe. tantos. Porque obviamente no creo que el gobierno sea tan tonto de meterse en un lío así, que ahí sí le va a dar ánimo a muchísima gente que anda indiferente a salir a la calle y lo que va a provocar, lo que quiere provocar este estúpido es algo que él no sabe, que puede convertirse en un boomerang para el propio partido que lo ha llevado a él de ser un don nadie a ser un diputado. Sin embargo, la indiferencia puede producir eso y mucho más. No nos hagamos los tontos, gobierno tampoco. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Después de la publicidad vamos a continuar con qué está pasando en la UAS hoy en día. Vamos a conversar sobre las elecciones y, por supuesto, los resultados. Todo eso lo veremos en el transcurso de Así las Cosas para esta semana. Estamos conversando sobre un tema de sumo interés, no solo para los grupos estudiantiles en República Dominicana. ¿Quién no ha estado en un colegio, escuela, en una universidad, en un instituto que haya tenido que reclamar o ver a sus compañeros reclamar por algún sentido? Vamos a hablar de lo que está pasando en la República Dominicana. Ya veíamos un poco de la historia, tantas décadas de lucha, tanta gente que ha sacrificado privilegios, se ha puesto de lado esos intereses particulares para mejorar la vida, las condiciones colectivas. Hablando de los movimientos estudiantiles y lo que está pasando hoy en día en República Dominicana, muchas preocupaciones. Para ti, las principales. Para mí lo principal es que, bueno, si nos vamos a analizar el tema de movimientos estudiantiles como tal, desde la categoría sociológica que caracterizaría lo del movimiento,
vemos un movimiento muy debilitado en todas las estructuras, políticamente también hablando muy debilitado. Tú tienes, por ejemplo, el principal espacio de acción de movimiento social, político, estudiantil en República Dominicana, sigue al día de hoy por las características de la institución, sigue siendo y estando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Las universidades privadas tienen otras referencias, otras formas de articulación que también caben como movimiento estudiantil, pero que en lo que tiene que ver con praxis y con formas y formatos de participación política, tiene elementos muy diferenciadores. En la universidad, el movimiento estudiantil en este momento, primero, como generación estudiantil, les ha tocado recibir un movimiento estudiantil desmovilizado, con una ausencia completa de lo que tiene que ver con formación política y con formas de participación política. Una universidad que se encuentra en una crisis de representatividad, y que además de encontrarse en una crisis de representatividad, tiene un elemento agregado y diferenciador, que es que además de eso hay una crisis de representatividad y una ausencia de cultura universitaria. Actualmente la inmensa mayoría de la población universitaria en la UAS son docentes que van a la universidad, imparten docencias y se retiran a sus otros trabajos, se retiran a sus casas. Es decir, hay una ausencia de una participación en lo que tiene que ver con la cultura universitaria. Involucramiento total no existe. Igual que los estudiantes. En el día a día. Y en lo que tiene que ver con la representatividad, ni te digas. O sea, estamos hablando de 215.000 estudiantes aproximadamente activos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una media de 4.099 profesores, pero de los cuales hay unos 334 que son profesores que se jubilaron y que son recontratados. Un tema también, claro, que es otra de las telas más que la universidad tiene que evaluar. Y estamos hablando de que esos 215.000 estudiantes tienen en los espacios académicos y de cogobierno una representación de apenas un 5%. 5%. Un 5%. Los empleados de la universidad, que son 4.000 y tantos, tienen un 1% de la representación. Pero esos profesores, que estamos hablando que son 3.000 y algo, de manera concreta, tienen el 94% de la representación. Wow. Entonces, es un tema que desde la perspectiva de la representatividad, como modelo democrático de representatividad, no responde la universidad en este momento. Nosotros hablábamos anteriormente de todo lo ocurrido y que, bueno, superado en cierta forma en la época de Trujillo, la época balaguerista. Ahora hay otras formas de callar voces. Y cuando tú planteas esas inquietudes que ocurren en torno a la baja participación, aquí lo hemos tratado, Stalin, en cuanto a los partidos políticos, las pasadas elecciones congresuales municipales, generales en República Dominicana. Entonces yo te digo, la cultura del dominicano. Es una preocupación que está ahí latente, el bajo involucramiento. Ahí está, por ejemplo, el tema de la marcha, el tema de hacer propios los asuntos colectivos de la nación dominicana y, por supuesto, que se traduce en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y las demás universidades del país. Entonces, ¿cómo agregar todo esto? Se ha desarticulado, tú lo has dicho. 40, 50 años atrás la lucha era distinta, las razones eran diferentes, la formación política, por supuesto, era distinta. Entonces, ¿cómo ver todo esto en un conglomerado de ideas que pueda llevarse a la práctica realmente? La UAS tiene que nuevamente volver a ser el referente, el estandarte de la sociedad dominicana. ¿Cómo? Tiene que dejar de ser la maqueta. Es decir, la universidad... Lo que fue. Porque fue, en aquella época, cuando yo fui estudiante, pasó de ser el estandarte, es decir, la punta del iceberg, la guía de la sociedad dominicana, dejó de ser eso y pasó a ser una maqueta, simplemente una extrapolación de la realidad del sistema sociocultural y político de la República Dominicana. Esto empieza, yo creo que tiene que empezar y ya inició con crisis. Un rompimiento total para que vuelva a reconstruirse. Un rompimiento total todo. de todos los sectores al interior de la universidad y de la sociedad en sentido general. Si también las dominicanas y los dominicanos, que somos quienes financiamos el sistema de educación pública universitaria, tenemos una responsabilidad de ayudar a resolver esa crisis de representatividad. ¿Eso cómo se resuelve? Yo lo decía siempre también con la lucha del 4%. Claro. Si la mayoría de la gente, clase media baja, enviara a sus hijos y a sus hijas a estudiar a las escuelas públicas y no a colegios privados de clase media, nosotros nos doliera más. Claro. Y tuviéramos otra posibilidad de hacer proceso de veeduría social con relación a lo que pasa en el sistema educativo público. Claro. En este caso en la UAS ocurre lo mismo. Yo creo que en la UAS, primero, los estudiantes son los únicos que tienen legitimidad social y pública ahora mismo para generar un proceso de transformación en la universidad. Los profesores estamos desacreditados, porque la gente entiende que solo hacemos y generamos procesos de conflicto al interior de la universidad exigiendo un tema salarial, que no es así.
pero lo digo claramente, desde la perspectiva de la legitimidad, lo que la sociedad dominicana percibe y entiende que es legítimo el reclamo es la clase estudiantil. Y a los estudiantes en este sentido les asigna, le corresponde el derecho y la responsabilidad de, en este contexto histórico, sacar hacia afuera, visibilizar todas las problemáticas internas que tiene la universidad. Y para eso, si me preguntases, el principal tiene que ver con ese modelo de representatividad. Los estudiantes no tienen posibilidad de transformar la universidad en este momento. Sí, estoy pensando en la responsabilidad que tienen no solo los que estudian en universidades estatales, también en los que están en las universidades privadas, como bien tú planteas, pero si estoy ajeno a eso, si vivo entretenido, si mi realidad social, si mi vida de privilegios no me involucra directamente, si mi burbuja del día a día no me conecta con esa realidad colectiva que es general en República Dominicana, no es la Lincoln, no es la Churchill, no es el Distrito Nacional, entonces, ¿cómo hacerse parte de esos procesos? Te digo, porque muchas veces la gente, incluso aquí lo han dicho, es que el otro no sabe de qué estamos hablando, no te entienden. Y yo digo, caramba, pero es que deberían. Sin embargo, no todos son hijos de profesores, de abogados, de decanos, de políticos, ni siquiera de activistas, gente que está en otro mundo. Entonces, ¿cómo acercarnos a ellos y explicarles exactamente con palabras tan llanas como tú lo estás haciendo, que no se trata del dinero que pone papá y mamá de sus impuestos, sino también ellos en el futuro de la nación? O sea, es complejo. Yo sé que se escucha un poco, mira qué ilusa esta tipa, pero caramba, por algo hay que empezar. Yo creo que el movimiento estudiantil es el principal que le compete esta responsabilidad. La actual generación de estudiantes y de dirigentes estudiantiles en la universidad tienen el reto en este momento de identificar cuáles son los formatos de participación política en que esos estudiantes están interesados en participar de la política. Así que a ese movimiento estudiantil actual, sobre todo en la universidad pública, que es la única donde ellos tienen derecho democráticamente al menos a manifestarse. Yo siempre recuerdo que cuando la gente me decía, pero es que ustedes solo pelean, pero es que ustedes solo reclaman, yo les decía, sí, el problema es que solo nos ven a nosotros porque nosotros somos los únicos que tenemos los grilletes a medias. Exacto. Porque en la universidad tiene que respetarse el que los estudiantes se movilicen. En las universidades privadas nosotros no nos enteramos básicamente porque todo se dilapida a lo interior, como pasa en las empresas privadas. Nosotros nos damos cuenta de lo que pasa en el Estado, de las barbaries. En el sector privado no nos damos cuenta porque eso no sale de ahí. Y sobre los grilletes, solamente sientes las cadenas y te movilizas. Exactamente. ¿Verdad? Si no, si estás tranquilito no sabes nada. Cuando tú escuchas que se mueven es precisamente porque algo está pasando. Ahí está. No quiero dejar de mencionar esto, Stalin, antes de irnos a la publicidad. Los y las estudiantes tienen el derecho a participar con voz y voto en todos los organismos de gobierno de la universidad, mediante representantes elegidos cada 2 años. Artículo 3 del reglamento de elecciones. Hay que hablar de eso un poquito. Derecho y deber. Estas elecciones que hace 6 años se celebraron, y estos organismos de representación estudiantil, la Federación de Estudiantes Dominicanos, que como ustedes saben, siempre en la prensa, conflicto, pero la gente no ve más allá del por qué el conflicto, y los consejos universitarios, facultades y escuelas. Entonces, en estas elecciones, 12 agrupaciones estudiantiles, 12. Pero anteriormente eran más de 25. Las pasadas pasaron un total de 32. Que era un reflejo también de cómo se ve los 27 partidos políticos de República Dominicana. 104 mesas electorales en la sede central, 181.000 estudiantes aproximadamente, decías 200. 215, al día de hoy, de manera activa, la cifra oficial son 215.000. ¿Por qué la trampa del reglamento de las elecciones en el artículo 3 específicamente? Porque ciertamente ellos tienen representatividad, ellos forman parte y tienen una barra en el organismo académico de cogobierno máximo, que es el Honorable Consejo Universitario. Sin embargo, la barra completa de estudiantes, que es el 5% del organismo, sale porque no está de acuerdo con una moción y no representa nada. Porque aún así, por inmensa mayoría, los profesores, que hay que decirlo con concreción, han secuestrado la democracia de la universidad. Y ahí están los partidos políticos apoyando a sus candidatos, claro, inyectando dinero, comprando igualito como pasa. Claro que sí. Una práctica extrapolada de lo que ocurre en el sistema político dominicano en sentido general. Caramba, con tantos canales e información disponible y no terminamos de utilizarla a nuestro provecho. Vamos a seguir hablando sobre eso después de la publicidad. Quédese. Conversemos con los estudiantes y las estudiantes de diferentes carreras, distintas universidades de la República Dominicana. Ellos, él y ellas
Han hecho vida estudiantil bastante larga, tienen una trayectoria que pueden compartir con ustedes y en su experiencia nos comentan sobre algunos aspectos importantes a tomar en cuenta, sobre todo esos retos, pero no para sus universidades, sino en sentido amplio, la población estudiantil. Presentamos a Eddie Frank Vázquez, quien es vocal del Comité de Estudiantes de Psicología del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, a Patricia Soto, miembro del Comité de Estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima, y a Paola Clisante, quien es presidenta de la Red de Egresados de la Universidad Católica de Santo Domingo. Qué bien que están ustedes aquí, me fascina la mesa que tenemos en el día de hoy. Yo creo que deberíamos empezar un poco por esa relación con quienes partieron, con quienes ya no están, ya se fueron de las aulas, tienen sus títulos, su experiencia ganada, y esa vinculación con la universidad se mantiene inclusive para tomar en cuenta sus opiniones. ¿Cómo se ha garantizado la participación de los estudiantes en la Universidad Católica Santo Domingo? A modo interno, muchas gracias Tatiana por la oportunidad. A modo interno y respecto de los estudiantes, definitivamente debo decir que la Universidad Católica Santo Domingo sí promueve la participación estudiantil a través de sus distintas asociaciones y comités, los cuales dependen naturalmente de cada facultad y por áreas, ¿no? Y respecto de lo que me preguntas acerca de cómo se garantiza esa vinculación, no solamente con el estudiantado, sino con los egresados, pues tenemos la red de egresados de la universidad que precisamente se encarga de mantener así esa vinculación haciendo actividades formativas, haciendo actividades sociales y de algún modo u otro posicionando tanto a los egresados de la universidad como a la misma casa de estudios, incluyéndolos e integrándolos a la vida social, a que participen en temas de envergadura nacional y bueno, cómo no, a asuntos propios de la universidad. Cuando se le ha consultado en tu experiencia, ¿cuál ha sido la respuesta en sentido generalizado? Por un correo electrónico, se invita a un panel, a una discusión con invitados de diferentes áreas. ¿Cómo has visto tú esa participación, esa respuesta? No, generalmente son actividades formales, es decir, se hacen paneles, se hacen talleres, se invitan a gente en específico a hablar sobre los temas en específico que sean del interés del momento. Eso lo hacen también inclusive a través de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, a través de las mismas facultades o inclusive también a través de la red de egresados. Se proponen muchos para ser voceros, para ser presidentes, para ir a reuniones con las autoridades, o la gente no quiere nunca participar y ser el responsable, el líder o la lideresa. No, debo confesar que hay mucha apatía, mucha renuencia, sobre todo... apatía, perdón. Sí, apatía y renuencia, sí, definitivamente. Sí. Hay algunas personas que naturalmente se identifican con la causa y que quieren integrarse y que quieren asumir ciertos roles de liderazgo, pero esa no es la generalidad, lamentablemente. Creo en ese sentido que constituye un reto para la universidad y para nosotros como estudiantes salientes o en proceso, integrarnos, porque a final de cuentas eso obviamente se va a extrapolar a escenarios nacionales y qué bueno o enhorabuena que los estudiantes, que los jóvenes, que la juventud asuma un compromiso social. Hay un tema con eso que dices y es precisamente que se ha criticado la baja interacción, esa facilidad o libertad que otorgamos a los estudiantes para debatir en clases. En otros países nadie tiene la razón, vamos a debatir cuáles son tus argumentos. Quizás en la Pucamaima, en los debates que se hacen en la Facultad de Ciencias Jurídicas, en la carrera de Derecho, pues sí. En INTEC el asunto también es diferente. Tenemos allí una población con una cultura universitaria distinta, bastante exigente, lo sabemos y se ha hecho ya popular, pero tenemos a Eddie que él se propuso, es vocal, está siendo mediador de todos estos procesos y hubo uno en particular que me dices marcó un hito recientemente. Sí. Cuéntame, Eddie. Recientemente INTEC fue, digamos, testigo, vivió una reforma curricular en todas sus carreras. Y los estudiantes fueron consultados para esas reformas. Los miembros de los comités que canalizan todo ese apoyo estudiantil y esa representatividad que tienen a través de toda la población académica, bueno, dijeron esto nos parece particularmente bien, esto no nos parece correcto, deberíamos de manejarlo de esta forma, en un espacio donde se dialoga con los directores de la carrera, con los demás funcionarios del área, para llegar a un consenso acerca de cuál es la mejor forma de tener un programa que sea apto para los demás
la demás densidad poblacional que viene luego de nosotros como estudiantes. Ok, pero ¿cómo se hizo esa consulta? ¿Había un correo? ¿Se llamó? ¿Se hicieron focus group? Usualmente los comités son, digamos, el punto focal para reunir al resto de los estudiantes. Los presidentes de los comités fungen como, digamos, le dan continuidad a ese proceso, que luego es informado al resto de la población estudiantil que no se encuentra inmersa dentro del comité en sí. Posteriormente se hace una consulta abierta donde participan profesionales que no sean del área netamente de la universidad, pero sí relativa a la carrera, donde participan estudiantes egresados, donde participan estudiantes activos y maestros. Ahí se ven los puntos positivos y negativos, dentro de los cuales se lleva a cabo la reforma y se comentan y se toman en cuenta ciertas consideraciones. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido mediar entre las autoridades y la población estudiantil? INTEC presenta una característica muy particular, que es el hecho de que la población estudiantil está en aumento en un espacio sumamente pequeño, donde se ha tratado de satisfacer esas necesidades. Sin embargo, cada vez tenemos más estudiantes, menos aulas, entonces hay menos, por ejemplo, digamos, alternativas a los horarios de clase, por ejemplo, que es el tema que mayor conflicto presentamos los comités con las áreas académicas. Sin embargo, es un tema que todavía continúa vigente, es algo que hemos tratado, es difícil porque no es que la universidad no quiera, sino que hay ciertas limitaciones de espacio y no es que nosotros tampoco queramos ser muy exigentes, tenemos una vida a la cual responder. Claro, hay que Entonces, consensuar, correcto. hay que mediar, de eso se trata. Entonces, ese es el mayor obstáculo que hemos tenido y lo vemos como una lucha constante, en el que dejamos como comité que ya estamos saliendo de nuestro año lectivo al próximo que viene y que va a continuar sobre la palestra y los asuntos que tiene pendientes. Hay un asunto diferente entre las universidades públicas y las privadas. Yo estoy pensando ya en arbitraje. Oye, porque ante los fondos públicos, que son del bolsillo de todos y todas, pues la gente dice yo tengo derecho a opinar, pero yo no puedo opinar de lo que pasa en Pucamaima porque es una universidad privada y usted o está o no está. Es una elección, o sea, es una opción que usted tiene de estudiar o no aquí. ¿Cómo se llevan los procesos con todos estos estudiantes de derecho maravillosos que hemos conocido, que ya son egresados, otros que están allí? Valerio, abrazos para ti. Y toda esa gente que está participando, hay esos octagonales y esas cosas que se hacen, esos debates. Cuéntame un poquito sobre esa experiencia, Patricia. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Tatiana. A ti. Y ciertamente sí, nosotros como Comité de Estudiantes de Derecho procuramos que nuestros estudiantes, a quienes representamos, puedan al momento de, a lo mejor en clases o fuera de la universidad, contar con una buena formación, ya sean temas de carácter social, jurídico, hasta económico y con ciertos trastes políticos. Claro, pero todo es político al final. Claro, pero lo importante es de llevarle la información a través de expertos en la materia, que cuenten con el apoyo del comité de su departamento, de que sepan que van a obtener la información necesaria para el momento, ya sea en clase, porque se incita esos tipos de debates al interno de las clases, pero también creamos espacios, creamos momentos para que ellos puedan también ser escuchados, que eso es lo importante, de poder insertar ese germen de la crítica, de que sepan que existe un sistema, pero que podemos cambiar el sistema. Y eso es lo que estamos tratando de promover, de que pasen de ser pasivos a ser entes activos, no solamente de su universidad, sino que el momento de que salgan de esa alma mater, pues cuenten con una preparación académica, pero también con ganas de transformar esta sociedad que tanto lo amerita. Claro, en tantos países que vemos movimientos que han sido fortalecidos y han reivindicado muchas luchas. Óigame, una pregunta para todos. ¿Cómo ven ustedes la participación estudiantil en sentido general en la República Dominicana frente a los temas del país? ¿Ustedes entienden que pudiéramos quizás hacer algunas cosas distintas? ¿Cuáles son sus aportes? Empezamos la ronda por aquí otra vez. Creo que sí, desde mi punto de vista, la participación estudiantil en temas de vida nacional es prácticamente utópica. No identificamos a gremios, no identificamos a asociaciones ni a grupos que a su vez se identifiquen con esos temas y que tengan cierta participación o que el mismo sistema les permita hacerlo. Yo creo en ese sentido que por ahí va el asunto también. Puedes tú encontrar a un grupo de interesados, de gente motivada, de gente comprometida. A tu tema. Exactamente. Ahora bien, el hándicap de esa situación está en el hecho de que el mismo sistema te lo permita. Entonces yo creo que es un reto para nosotros como jóvenes interesados por concienciar a la sociedad dominicana en temas tan vulnerables, tan
tan importantes para nosotros y el devenir de las generaciones futuras, concho, específicamente, Participar. sí, hay que promover la participación y eso es una tarea de todos de forma individual, de las mismas universidades y del gobierno y de las instituciones, por Claro. supuesto. Yo creo que debería promoverse. Ustedes mucho escucharon ya que decíamos que se peleaba distinto antes. Ahora tenemos Sí. otras estrategias, otras formas, herramientas. A ver, ¿qué me dices, Eddie? Bueno, como mencionaba la compañera anteriormente, yo creo que las funciones de los comités, por lo menos dentro de nuestra universidad, de toda esa participación estudiantil, se encuentra muy limitada por la naturaleza, por los espacios que se les ofrecen. Como universidad privada en la que nosotros nos encontramos, te sé decir que por lo menos los estudiantes los comités estudiantiles están reglamentados dentro de una Usted puede política hasta aquí. específica. Correcto. Es un medio Entonces, huevo y la piedra. se limita Yo en soy la tanto lo piedra, que podemos espérese. hacer. Participe, pero hasta aquí. La incidencia que tenemos en, digamos, asuntos más fuera de la universidad es más limitada de lo que nosotros creemos. Incluso cuando nosotros nos propusimos hace un año como comité de psicología dentro de la carrera, teníamos una imagen de lo que queríamos ser y acabamos con otra, no porque queríamos terminar con esa imagen, sino por el hecho de que hay muchas limitaciones, muchas barreras que no, digamos, nosotros no podemos resolverlas simplemente por nosotros. Se necesita de un consenso estudiantil, de una participación mucho más grande que permita entonces empujar esos procesos y decir que son necesarios para dentro de la universidad. ¿Pueden o no pueden, como asociación de estudiantes de tal o cual universidad, participar en protestas, en marchas, en concentraciones sociales, independientemente del color, partido, tema que sea, o se les impide? Hay un... ¡Ay! Un silencio. Eso no está en los estatutos, usted no firmó eso. La Digamos, letrica chiquita dice que no. Hay una cierta resistencia, vamos a poner a colocar Para esa que no se palabra. mezcle la cosa. Sí, hay una cierta resistencia de involucrar a los estudiantes porque hay un ambiente académico el cual se quiere proteger. Y efectivamente lo que tratan es política fuera de la universidad. Pero aquí adentro estamos para estudiar, analizar y con lo que podamos aportar a lo que es el conocimiento científico, pues vamos a hacerlo. Muchos de los estudiantes a lo mejor al no sentir ese ambiente de poder involucrarse en asuntos políticos, no necesariamente políticos, pero como usted ya especificó, O políticos tienen su partidarios, trasfondo político. porque son políticos Exactamente, o a lo mejor de acción social, pero precisamente buscan fuera de la universidad involucrarse en ciertos movimientos, asociaciones, porque en sí no hay un ambiente para eso. Más bien lo que se busca es crear esos espacios a través de conferencias, de seminarios, paneles, para que ellos puedan alimentarse y nutrirse de esos conocimientos y ya ellos saquen sus conclusiones Claro. y sepan hacia dónde dirigirse. Claro, pues yo les agradezco muchísimo a ustedes por participar en este espacio de movilización estudiantil a propósito de las elecciones tan importantes que se presenta para el alma mater, la más importante de la República Dominicana, con mayor población estudiantil y que históricamente ha sido el estandarte, la bandera de lucha de la República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Continuamos. El pasado viernes 24 de marzo, los y las estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizaron a nivel nacional elecciones generales para elegir los representantes estudiantiles en el Consejo Directivo de la Federación de Estudiantes Dominicanos, los consejos de cogobierno universitarios y facultades y representantes al claustro. Ángel Cuello, de la producción de Así las Cosas, constató que la votación dio inicio a partir de las 8 de la mañana en la mayoría de las mesas electorales de la UAS. Sin embargo, se presentaron contratiempos en diversas facultades, como se evidenció en la Facultad de Medicina, que, por tardanza de los materiales electorales y personal en las mesas, inició a las 10 de la mañana. Horas más tarde, se produjo un intercambio de disparos en el edificio de la Facultad de Medicina, siendo ultimado Daniel Castillo. Según informaciones, el hombre no pertenecía a la universidad ni a ningún movimiento estudiantil y se encontraba infiltrado en las instalaciones, supuestamente apoyando a una de las candidatas de estas elecciones estudiantiles. Esa persona, lamentablemente debo decirle, ni era estudiante ni era personal
empleados de la universidad. El pasado lunes de esta semana, el rector Iván Grullón anunció que tan pronto finalice el asueto de Semana Santa serán celebradas las elecciones de la Federación de Estudiantes Dominicanos, tras advertir que debe ser renovado el movimiento estudiantil en esta academia. Igualmente declaró que se debe controlar la injerencia de los partidos en la misma, por lo que propuso hacer reuniones con los representantes de las organizaciones políticas con el fin de que se haga un pacto para evitar que los partidos tengan incidencia en la academia. Los grandes partidos políticos han participado en las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los de la Liberación Dominicana, PLD, y el Revolucionario Dominicano, PRD, replicaron su alianza en la academia con la candidatura de Rafael Valenzuela a través de Vanguardia Estudiantil Dominicana y el Grupo Estudiantil Independiente. El opositor revolucionario moderno, PRM, se alió con varios movimientos para apoyar al bachiller Jimmy Zapata, con su Frente Estudiantil Socialista Democrático, Frente Estudiantil Flavio Suero y el Frente Estudiantil de Liberación Amin Abel. Estas y otras organizaciones han expresado que entienden prudente realizar las elecciones nuevamente en el próximo semestre. Así las cosas en las elecciones de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Es famosa la frase de Salvador Allende que dice: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. He escuchado a muchos jóvenes decir que eso está pago y que puede hacer y decir lo que quiera. Yo no, pues estoy empezando mi vida, mi carrera, no puedo quemarme. Ideas repetidas. A esos les pregunto, ¿qué legitimidad construirás si cuando revisen las páginas de la historia no hayas estado involucrado en ninguno de los procesos de cambios, en ninguna lucha social, en ningún compromiso asumido públicamente, así hayas tenido que sacrificar ciertos privilegios? Te hago la pregunta para que puedas consultarte a ti mismo, puedas reflexionar durante todo el fin de semana y el próximo nos reencontremos con el propósito de seguir orientando, debatiendo, conversando con las principales voces de la República Dominicana en distintas áreas. Gracias por permitirnos hacer lo que hacemos para ustedes. Hasta la próxima.